Bueno, hola a todos. Este trabajo titula Evaluación numérica experimental de la rigidez de un sistema de fijación externa en carga axial. Entonces, el sistema de fijación al que nos referimos es un sistema de fijación para recuperación de pérdida ósea. Cuando de pronto las personas sufren accidentes y ese accidente tienen una pérdida ósea considerable, entonces se aplican este tipo de dispositivos, que es este que tenemos aquí. Entonces, estos dos cilindros que ven aquí los vamos a denominar símil de hueso. El material al que fueron añadidos es nylon y este es nuestro fijador. Entonces, estos son los clavos que me añaden las prensas a los huesos. Estas son las cuñas y las cuñas tienen la función bien sea de fijar el riel. El riel es este que se ve aquí de gran longitud o permitirme su movimiento. Entonces, aquí en este momento, como se encuentran y como lo evaluamos en el proyecto de antemano, lo digo, es en carga axial para el estado de fijación. El otro estado es que permite la movilidad del riel, que se llama distracción. Entonces, para ese estado, lo que se hace es aflojamos un poco ese tornillo, lo sacamos un poco y se permite entonces el deslizamiento de esta cuña. La deslizamos hacia acá. Lo mismo con esta, ya permitimos el movimiento del riel. ¿Listo? Entonces, lo que se busca con este proyecto es que este sistema de fijación nuevo, desarrollado por el grupo de biomecánica y mejoramiento industrial, supere un valor mínimo de rigidez requerido, según la norma ASTM 1541, que es de 120 newtons por milímetro. Entonces, para ello se debe hacer una prueba de carga axial. En realidad son tres tipos de carga los que hay que evaluar el riel, pero en este documento, en este video, nos vamos a concentrar en el tipo de carga axial. Entonces, queremos saber cuánto es la rigidez ante carga axial. Para ello, entonces, vamos a hacer una pequeña contextualización. Entonces, ya les dije que esto es un sistema de fijación para recuperación ósea. Los métodos son transporte óseo y compresión-distracción, que son métodos, digamos, a grandes rasgos, que lo que se quiere es, digamos, tengo estos dos eh, segmentos de hueso. Entonces, una prensa va a estar en distracción. Aquí las dos están en fijación, porque así se evaluó. Entonces, una va a estar en distracción y la otra va a estar fija. Y el distractor va a permitir que la prensa no se vaya a ir. Este es el dispositivo de distracción llamado distractor. Entonces, el hueso tiene la capacidad de recuperarse. Entonces, él va a ir formando algo llamado callo óseo. El callo se va a ir formando hasta cuando esté muy cerca de aquí, del otro segmento de hueso. El segmento más cercano a nosotros, viéndolo desde nosotros, pues desde arriba, es el extremo proximal y el otro es el extremo distal. Digamos, ese va a ser nuestro extremo proximal, el que está más próximo a la pelvis, digámoslo así, y este va a ser el que va en camino al pie. Entonces, tenemos que se va a ir regenerando este callo óseo. En el momento en que ya se vayan los dos extremos a unir, el distractor nos va a permitir alejar nuevamente la prensa. De la prensa se llevará conjunto el símil de hueso un poco y así él se seguirá regenerando, regenerando hasta obtener la longitud deseada. Eso es a grandes rasgos el método que se hace de recuperación ósea. Ya hay dos métodos que se llaman transporte óseo y compresión distracción que se diferencian en algo, pero al final el objetivo es el mismo, recuperar
en la porción de hueso perdida. Listo, entonces, como innovador, ese sistema de fijación tiene este riel, una prensa compuesta de este cuadro que ven aquí. Esta vamos a llamar cuña. Tapa, la tapa es la encargada por medio de dos tornillos de unir los clavos a la parte principal de la prensa, tenerlos allí unidos. El símil de hueso y el riel, esos serían como las partes. Entonces, ¿qué tiene de innovador este sistema? Pues como primero, en esta cuña, en los sistemas tradicionales, para cambiar de estado de fijación a distracción, se debe desarmar por completo. Nuestro sistema no, solo es girarlo un poco el tornillo, aflojar un poco y deslizar esto y ya cambiamos de sí. Además, en los sistemas que normalmente hay comerciales, no se permite el ingreso del riel por una, digamos, por un eje perpendicular al eje axial, sino que tiene que ser ingresado directamente por el eje axial. En este caso, también aflojamos el tornillo, giramos la tapa y permite la salida del riel también por este eje. Entonces, esas entre las ventajas y lo más importante en lo que nos vamos a enfocar y lo que le da el valor de rigidez a nuestro sistema, entonces se desea que se concentre toda la carga, es el riel. El riel es de una geometría simple, que era lo que se buscaba. Es un riel rectangular y fue fabricado en material de resina epoxi y fibra de carbono. Es un material compuesto entonces ese riel. ¿Por qué se quería que fuera rectangular? ¿O por qué se quería que fuera una geometría tan simple? Como es de un material compuesto, en este caso la fibra de carbono con resina epoxi, esa fibra al ser maquinada se daña. Entonces lo que quería era hacerse una manufacturación por compactación del riel, de manera que la geometría obtenida, lo más fácil, la geometría más fácil de obtener era este rectángulo, no requiriera un maquinado, porque al maquinarlo pierde propiedades la fibra. Otra pregunta que seguramente se les surge es ¿por qué en material compuesto? Bueno, estos rieles comercialmente se encuentran en aluminio, que es digamos de los materiales menos pesados, que eso es algo crítico en estos dispositivos, el peso, porque va a ir adherido a una pierna. ¿Ya? Algo que se me olvidó mencionar, eso es para recuperamiento de tibia y fémur, que son extremos inferiores de nuestro cuerpo. Entonces, lo que sería, lo que se buscaba era que eso fuera lo menos pesado posible. El carbono es menos denso que el aluminio y esas fibras presentan grandes propiedades mecánicas que podían asimilarse a las del aluminio. Entonces estamos buscando menos peso. Además, al ser no metálico en comparación al aluminio, presenta un grado de translucidez el riel. Eso significa que cuando le tomen una radiografía, para el médico va a ser mucho mejor observar la zona de recuperación de fractura. Sería esta de aquí, debido a que el riel es translúcido. ¿Ya? Mientras que con el aluminio, al ser metálico, hay una interferencia en la radiografía y no me permite observar bien cómo va la zona de recuperación de la fractura. Bueno, eso en cuanto al riel, eso es lo que se busca. Estas son las medidas de 19 por 15, las del riel, óptimas que se encontraron para su funcionamiento. Esas medidas se hicieron en base a un diseño preliminar, no fueron escogidas al azar, que requiere que nos dé unas adecuadas propiedades geométricas del riel como momento de inercia y, y la inercia y el momento polar de inercia, perdón. Eso era lo que se buscaba que nos diera el riel, principalmente para las cargas a las que va a estar sometidas. Entonces, para su caracterización, nos vamos a la norma que ya mencioné y se hacen tres pruebas. En este documento nos iremos a carga axial. Entonces, el grupo de investigación de biomecánica, en conjunto con el grupo de mejoramiento industrial, ya han desarrollado otros tres dispositivos que los vamos a llamar modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Estos son los valores de rigidez que han alcanzado. Todos, a excepción del modelo 3, superaron el valor mínimo requerido por la norma de 120.
Algo importante a resaltar es que el modelo 1 en ese momento está en proceso de patentación, mientras que el modelo 2 se preguntarán por qué. Y bueno, y es que no solo es importante que el valor de rigidez supere el mínimo requerido, obviamente sí, más adelante se verá por qué, sino que también esto que mencionábamos de la funcionalidad, digamos la parte estética del modelo es importante a la hora de escoger. Este modelo número 2 además presenta un gran tamaño respecto a este. O sea que no solo la parte mecánica es importante, sino la parte de funcionalidad. Es todo esto en cuanto al médico y al paciente. Bueno, entonces vámonos ya habiéndolos contextualizado y lo que se quiere buscar. Vamos a los métodos y materiales. Entonces, los métodos y materiales fueron, primero los métodos, fue hacer una evaluación experimental en el laboratorio de fibras reforzadas de la Universidad del Valle y hacer una evaluación numérica para validar esos resultados de rigidez. Los materiales fueron duraluminio, que son las prensas, nylon, son los símil de hueso, el riel ya lo mencionamos, el material compuesto, y los clavos junto a los tornillos son de acero inoxidable. Entonces, lo que se hizo, las configuraciones geométricas previas al ensayo son estas. La distancia de prensa al símil de hueso, del borde de la prensa al borde del símil de hueso, son 30 milímetros. El diámetro del símil de hueso es 51 milímetros. Y la zona de fractura que ven aquí tiene una separación de 20 milímetros. Entonces, para la parte experimental, vámonos aquí. Se apoyó un extremo, el extremo distal, de manera simple en una esfera y en el extremo proximal aplicamos carga con otra esfera. La carga fue medida a través de una celda de carga y el desplazamiento por un LVT, ya que la rigidez la vamos a calcular midiendo el desplazamiento en este punto contra la carga generada. Entonces sería carga versus desplazamiento. Se van a graficar esos dos resultados y la pendiente de la gráfica va a ser nuestro valor de rigidez. Entonces, el LDT, ¿por qué en esta ubicación? Como lo digo, lo que nos interesa es la medición de este punto donde se aplica la carga. Nos interesa la medición del desplazamiento de ese punto. Entonces, al aplicar la celda de carga en ese punto, determinada carga va a empezar a bajar esta celda. Junto con este puente que hay aquí, van a bajar en solidario y bajarán lo mismo que este punto donde se está aplicando la carga. Al empezar a bajar esto en solidario con el punto, empezará a bajar nuestro LVT y entonces estará registrando la medida que nos interesa. El LVT y la celda de carga fueron conectados a un dispositivo de adquisición de datos prestado por el profesor Gonzalo Fernando Casanova de la Universidad del Valle, que luego nos permitiría ver los datos obtenidos para más posteriormente hacer nuestras gráficas. ¿Ya? Otra cosa respecto a la configuración es que se evaluó en estado de fijación. Previamente se hicieron, obviamente se evaluó en los dos casos, fijación y distracción. Entonces, con una prensa, por ejemplo, en la foto, se ve que una prensa está en distracción, no está agarrando el riel, la cuña está sobre el riel y la otra sí está haciendo contacto sobre el riel. Entonces, aquí una estaba móvil y otra en distracción, acá está el distractor. Y también se evalúa en estado de fijación, que es el que nos interesa en el documento, que son las dos haciendo contacto con el riel, en la cual también está el distractor. Luego de procesar datos, se vio que no había prácticamente una diferencia significativa, no había nada de diferencia entre las rigidez obtenían con una prensa móvil y otra fija con a las dos prensas fijas. Entonces se decidió hacer una evaluación numérica nomás para el estado de fijación. Entonces el desplazamiento generado fue de 0 milímetros. Se aplicó carga con esta máquina de tracción. Entonces él iba incrementando la carga hasta llegar a 1 milímetro. Lo ideal es que pudiera soportar la mayor cantidad de carga posible en ese recorrido de 0 a 1 milímetro.
Eso en cuanto a la parte experimental. En cuanto a la evaluación numérica, entonces este CAD que ven aquí se diseñó en Inventor y se va a hacer un modelado en 3D. Entonces, en cuanto a las propiedades mecánicas, tanto las del duraluminio como las del acero inoxidable se tomaron por defecto las que tenía el programa ya, mientras que las de epoxi y resina y fibra de carbón y nylon se configuraban de acuerdo a la literatura. Además que en el grupo de investigación de biomecánica ya se hizo una prueba de investigación sobre las propiedades de este material que estamos usando, de esta combinación de fibra de carbono con resina epoxi. Entonces se colocaron las propiedades halladas en esa investigación para, digamos, tener una mayor relación entre el modelo que estamos haciendo y sus propiedades, no colocar por defecto las que se están en el programa y más siendo esto un material compuesto. Entonces, en el documento se encuentran las propiedades que se utilizaron tanto para el nylon como para la fibra de carbono y resina epoxi. Esta es la referencia de tornillo que se usó. En los 6 tornillos en total que se usaron, 3 por cada prensa, 2 para fijar la tapa final a la parte principal de la prensa y una para fijar la cuña al riel y a la prensa y a la parte principal de la prensa. Obviamente se requirió un valor de precarga en esos tornillos. Aquí están los tornillos. Entonces lo que se hizo fue, de acuerdo al libro de Chigli, tomar el 75% para cargas dinámicas, se debe tomar el 75% de la carga última del material del tornillo. Entonces la carga última de nuestro material es de 600 megapascales. Entonces, tomando el 75% y en base al área de tensión de este tornillo, se obtuvo esta carga de pretensión. Entonces se obtuvo una carga de 9054 newtons como carga de pretensión para cada uno de los tornillos. Eso por una parte. La otra parte, y muy importante, son los contactos generados en el problema. Se generaron en total 62 contactos, clavo, simil, tapa, clavo, parte principal de prensa, clavo. Bueno, fueron muchísimos contactos. Entonces, ¿qué se hizo? Solo donde van los tornillos agarrados a sus respectivas roscas, filetes, se colocó un contacto tipo bonde. En los demás, riel, prensa, clavos, prensa, en cuña, parte principal de prensa, etcétera, se colocó un contacto friccional con un coeficiente de fricción de 0,3. Eso por un lado. En cuanto a la convergencia, se hicieron 2 corridas, ya que cada simulación, debido a la capacidad del computador en el que se trabajó, requirió mucho tiempo. Entonces se hicieron apenas 2 corridas y con grandes tamaños de malla. En la primera se dejó toda esta zona de 6,5 milímetros, esta parte del riel, porque esta parte del riel no nos interesa. Lo ideal es que la carga recaiga sobre esta parte nomás. Entonces esta parte 6,5 milímetros y esta parte que si nos interesa es 5,5 milímetros. Y estos dos símil de hueso de 5 milímetros. El tipo de elemento usado en estas figuras cilíndricas y en los tornillos fueron tetraedros y en el resto clavos, prensa y riel fueron hexaedros a los tamaños de elementos ya indicados en la primera corrida. La segunda corrida lo que se hizo fue refinar un poco más. Nuestra carga está en este extremo proximal y la restricción de desplazamiento que se aplicó para simular el apoyo simple del modelo experimental en este extremo
se restringieron los tres ejes de 0 milímetros y aquí en esta cara se aplicó la carga. Entonces para el segundo modelo lo que se hizo fue refinar en la parte de aplicación de la carga. Se hizo fue refinar en esta parte de aquí con una esfera de influencia a un tamaño de 3 milímetros y el resto se dejó por igual. Entonces eso fue lo que se hizo en el modelo de convergencia. Dijimos el tipo de elemento. Entonces digamos que los dos tamaños que nos interesan es que inicialmente aquí habían 5 milímetros y en segunda instancia habían 3 en la zona donde nos interesa medir la deformación. Y el tipo de elemento fue tetraedro y hexaedros de acuerdo a las configuraciones dichas. La calidad de malla se midió por medio del orthogonal quality de la herramienta Meshmetry del programa y en general la mayoría de elementos estaban por encima de 0,70, lo que indica una buena calidad de malla. En cuanto a los posteriores resultados, se obtuvo, entonces luego de graficar carga con desplazamiento, se notó que hubo una muy buena linealidad, lo cual es bueno para nuestro proyecto. Al principio presentó cierta curvatura, pero eso se puede ver quizás a que la esfera que aplicaba carga no estaba en total contacto con la parte del símil de hueso. Entonces mientras se estabilizaba ya obtenía su forma lineal. Como lo había dicho, se graficaba carga con desplazamiento y la pendiente de esa gráfica sería nuestro valor de rigidez en carga axial, que es el caso. Entonces, esta es la gráfica de una de las 10 pruebas que se realizó. Aquí están los valores de las 10 pruebas. Todos oscilaban entre 164 y 165. Y como dije, todas las gráficas se presentaban con una buena linealidad. Ese 165 está superando nuestro valor mínimo de rigidez requerido y se presenta por debajo de uno de los valores de rigidez de los modelos anteriores. Como lo decía, sé que los quería tomar de referencia, pero vuelvo y lo digo, no es súper importante que no haya de pronto tenido una rigidez más alta que este modelo. Como les digo, en este momento el modelo que se encuentra en patentación es el modelo 1 con una rigidez de 130 y el modelo 2 que tiene una rigidez de 203 no, debido a que hay otros factores importantes de funcionalidad que se requieren en el modelo, no solo parte mecánica y rigidez. Entonces, ¿por qué es importante que este valor de rigidez supere el mínimo requerido? Como se lo mencioné. En carga axial, ante mayor sea esa rigidez, más se va a disminuir la carga axial que transmiten estos clavos al hueso. Entonces, si yo tengo una rigidez menor, esta carga axial de estos clavos al hueso va a ser grande y me va a generar unos esfuerzos de contacto entre los clavos y el hueso grandes, lo que me va a producir de pronto seguramente un desgastamiento y un debilitamiento del hueso, lo cual sería crítico en el tratamiento de la recuperación ósea. Eso en cuanto, digamos, a por qué es tan importante que es este valor mínimo de rigidez. Es eso, las complicaciones que pueden haber en el tratamiento si llega a haber un debilitamiento del hueso. Bueno, en cuanto al modelo monómico, pues los resultados no fueron los mejores. Como se mencionó, el tamaño de malla fue grande. Entonces se tiene un resultado, un tamaño de malla de 0,092 y el otro para el tamaño de 3 milímetros de 0,382. Recordar que en el modelo numérico la carga que se aplicó para obtener estos desplazamientos fueron 5 newtons. Como lo mencioné inicialmente, el modelo experimental iba de 0 a 1 milímetro y la carga iba incrementando hasta llegar a ese 1 milímetro. Entonces aquí se aplicaron 5 newtons, que se esperaría fuera un desplazamiento muy pequeño de acuerdo al valor experimental obtenido. Entonces un resultado presenta 67% de error respecto al experimental y el otro 92%. Bueno, no es como tal un buen modelo de convergencia. Es difícil predecir cómo hubieran cambiado los valores, pero pues
como lo digo, el computador utilizado no tenía la capacidad de pronto para hacer un más refinamiento de malla y asimilar mejor un modelo de convergencia a ver si podíamos llegar a un valor, ya que en los dos tamaños dio muy diferente. Entonces, digamos, entre las conclusiones una es esa, digamos, hacer el modelamiento en una estación de trabajo en la que se pueda refinar bastante esta malla, a ver si se puede llegar a alguna convergencia. Si no se va a llegar a alguna convergencia, pues es de pronto difícil decir que haya un problema en las cargas y en los apoyos, debido a que son simples, es digamos una simple prueba de tracción. En lo que sí pueden haber problemas de pronto, en caso de que no dé luego un buen refinamiento de malla, es en los contactos. Por ejemplo, se podría cambiar este contacto de clavos con tapa y prensa a bonded en vez de funcional, porque si ya estoy ajustando con unos tornillos esos clavos a esta prensa a través de esta tapa, me deberían generar una fuerza suficiente como para no permitir el deslizamiento de estos clavos, que es lo que se quiere. Lo ideal no es que deslicen, sino que se estén fijos, obviamente. Si desliza, eso sería crítico para la fractura. Entonces sería mejor simularlos como contactón y de pronto hacer un recorrido más específico de los coeficientes de fricción entre cada material. Sería lo ideal para poder que nuestro modelo tal vez obtenga mejores resultados. Revisar también de pronto los valores de precarga. Y bueno, y algo que no se mostró, pero que se notó durante la simulación, es que efectivamente cuando apliqué una deformación direccional a todo el sistema, los valores críticos de deformación direccional se encontraban en esta tramo del riel. Como lo dije inicialmente, lo que nos interesa es esta zona. Aquí no debe haber carga. Las deformaciones direccionales que se presentaron en este lado fueron mínimas, mientras que aquí se presentaron las máximas en todo el tramo del riel. Hubieron deformaciones máximas hasta parte de aquí de la prensa y hasta aquí. El distractor también presentó grandes deformaciones. Entonces eso quiere decir que la carga sí se está yendo al riel, que es lo que interesa, que el riel solivee la carga. Entonces, en cuanto a eso, el modelo está siendo exitoso. Por último, entonces se recomienda revisar nuevamente el modelo de elementos finitos. Y en cuanto a la parte experimental, se están obteniendo muy buenos resultados. Y en cuanto a la parte funcional, ya mencioné las ventajas, entonces también presenta muy buenos resultados este modelo. Eso es todo y muchas gracias por la atención.